Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por el gran privilegio que nos concedes de venir a este lugar para abrir tu palabra y escuchar tu voz hablándonos en estos últimos días. Pedimos, Padre, la compañía de tu Espíritu Santo. Danos entendimiento para que podamos comprender las grandes cosas de tu palabra. Y te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En nuestro estudio de hoy vamos a analizar 2 profetas y 2 libros. Ahora les voy a decir quién es el primer profeta y cuál es su libro, pero no les voy a decir sino hasta la segunda parte de nuestro tema, quién es el segundo profeta y su libro. El primer profeta es Juan el apóstol, y el libro al cual me refiero no es el Evangelio según San Juan, sino el libro de Apocalipsis. Ahora quisiera poder leer todos los versículos, pero no vamos a poder leerlos todos por la premura del tiempo, así que solamente les voy a dar algunas características en cuanto a Juan y su libro, y les voy a dar las referencias bíblicas para que puedan entonces buscar estas referencias. Lo primero que quiero mencionar es que el apóstol Juan tuvo el testimonio de Jesucristo. Eso se menciona, por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 22 y el versículo 16, porque dio testimonio de Jesús. También se menciona en Apocalipsis 1, el versículo 2 y el versículo 9. Juan tuvo el testimonio de Jesucristo. En segundo lugar, quiero que notemos que el mensaje que Dios le dio a Juan en el libro de Apocalipsis, lo dio especialmente para la iglesia. Es decir, no lo dio para el mundo en general, lo dio para la iglesia. Por eso en los mensajes de las 7 iglesias se usa la misma fórmula. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si quieren una referencia, podrían buscar Apocalipsis 1:10 y también Apocalipsis 21 y el versículo 5. Otra característica del apóstol Juan es que nos dice en Apocalipsis 1:17 que cuando el apóstol Juan entraba en visión, caía como muerto. En Apocalipsis 1:17 dice que cuando tuvo esta visión de Jesús, dice que cayó al suelo como si estuviera muerto. Otra característica muy importante en cuanto a Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, es que más de 40 veces en su libro, en el libro de Apocalipsis, que tiene 22 capítulos, él usa expresiones tales como vi y oí. Es decir, él está presenciando lo que Dios le está mostrando en visión. Por eso más de 40 veces usa la expresión vi o la expresión oí. La próxima característica que quiero que notemos en cuanto al apóstol Juan, cuando escribió el libro de Apocalipsis, es que obviamente su libro fue inspirado por el Espíritu Santo. En 2 de Pedro, el capítulo 1 y el versículo 20 y 21 dice que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero al examinar el libro de Apocalipsis notamos que el mensaje fue inspirado por el Espíritu Santo, pero le fue impartido directamente a Juan por medio de un ángel. Ustedes pueden notar eso en Apocalipsis 1 y el versículo 1 al 3 y también Apocalipsis 22:6. Dice que el Espíritu Santo inspiró el libro, pero fue un ángel el que le entregó el mensaje directamente a Juan. Otra característica interesante en cuanto a la experiencia de Juan cuando escribió el libro de Apocalipsis es que mientras estaba en visión, Dios le mandó a escribir lo que le estaba mostrando. Esto ustedes lo pueden notar en varias partes del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 1:11 y también el versículo 19, Apocalipsis 19:9 y Apocalipsis 21:5, entre otros textos, dicen que Dios le mandó a Juan que escribiera lo que estaba viendo mientras estaba en visión. Otra característica interesante en cuanto a Juan es que cuando estaba en visión,
Juan le hacía preguntas al ángel que le estaba dando la información. Les puedo dar un ejemplo, Apocalipsis 10 y el versículo 9, que habla de un librito que Juan debía comerse, que iba a ser dulce en la boca y amargo en el vientre. Juan comienza una conversación con su ángel, que le está revelando la información. No solo esto, sino que el libro de Apocalipsis nos dice que Juan también tuvo conversación con otros seres celestiales fuera de los ángeles. Por ejemplo, en Apocalipsis 7, 13 y 14 nos dice que Juan tuvo una conversación con uno de los 24 ancianos. No vamos a hablar ahora de los 24 ancianos. Tal vez lo único que les voy a decir es que si tuviéramos tiempo, notaríamos que en la Biblia los 24 ancianos representan a aquellos habitantes de mundos del universo que nunca pecaron, nunca transgredieron la ley de Dios. Es interesante que Juan habló no solamente con el ángel que le revelaba la información, sino que habló también con uno de los 24 ancianos, otro ser celestial. Según Apocalipsis 1:12, Juan también habló con el Señor Jesucristo. Jesús se le reveló y Juan habló directamente con el Señor Jesús. Es interesante notar cómo Juan entraba en visión y qué sucedía cuando entraba en visión. Quiero leer de Apocalipsis 21 y el versículo 9 y 10, la experiencia de Juan. La Biblia nos dice que cuando entraba en visión, el ángel de él llevaba su mente a lugares lejanos. Inclusive aquí vamos a encontrar que el ángel llevó al apóstol Juan a ver la nueva Jerusalén en el cielo. Es decir, aunque el cuerpo de Juan estaba en la tierra, en su mente el ángel lo transportó, lo trasladó a la ciudad celestial. Note lo que dice Apocalipsis 21 y el versículo 9 y 10. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Versículo 10, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Noten que el espíritu, que es el ángel, según dice el versículo 9, lo lleva a un monte grande y alto y le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Es decir, Dios transportaba a través de su ángel a Juan en su mente a lugares lejanos, aunque él estaba físicamente en la tierra. Y esto sucede varias veces en Apocalipsis. Les doy otras referencias: Apocalipsis 1:10, Apocalipsis 4:2, Apocalipsis 17, versículo 1 y el versículo 3. Son ejemplos de cómo Juan, aunque se quedaba en la tierra físicamente, su mente era transportada a lugares lejanos. Otra característica de Juan cuando estaba en visión es que lo que él presenciaba en visión era tan real que le parecía que estaba allí. Le sucedió más o menos lo que pasó con el apóstol San Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 2 al 4, donde habla de un hombre que él conoció que fue transportado al tercer cielo, que es el lugar donde vive Dios, y dice que no sabe si fue transportado allá en el cuerpo o si fue transportado allá fuera del cuerpo. Lo que quiere decir es que no sabe si ese personaje fue llevado al cielo físicamente o si solamente fue llevado en su mente al cielo. En Apocalipsis las escenas que ve Juan son tan reales que él cree que está allí participando de lo que él está viendo. Varias veces en el libro de Apocalipsis encontramos a Juan luchando por conseguir palabras para describir lo que está viendo. Por ejemplo, si ustedes leen Apocalipsis 15:2 y también Apocalipsis 21 y varios versículos, versículo 10, versículo 11, versículo 18 y el versículo 21, vemos que Juan está luchando por conseguir terminología, por conseguir palabras para describir lo que él está viendo, porque él está viendo escenas celestiales y no hay nada en la tierra con qué comparar esto. Ahora, hablemos un poco de las fuentes literarias de Juan, es decir, de dónde adquirió Juan la información que incorporó en su libro. La respuesta es que Juan adquirió material para su libro de 3 diferentes fuentes.
Muchas personas creen que Juan recibió todo directamente de visiones y de sueños. Pero en realidad el libro de Apocalipsis demuestra que Juan recibió su información a través del Espíritu Santo de 3 fuentes. En primer lugar, él recibió o usó mucha información de otras fuentes inspiradas. Por ejemplo, hay más de 600 referencias en Apocalipsis a los libros del Antiguo Testamento. Es decir, usó frases, usó oraciones, usó inclusive capítulos enteros en el libro de Apocalipsis que vienen directamente del Antiguo Testamento. Si ustedes quieren notar algunos ejemplos, Apocalipsis 14:7, donde está el mensaje del primer ángel, dice: teme a Dios, dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esa cita viene del 4º mandamiento de Éxodo 20 y el versículo 11. Hay muchos otros ejemplos en el libro de Apocalipsis a donde frases, oraciones y palabras vienen de libros del Antiguo Testamento. Pero en segundo lugar, encontramos que Juan tomó prestado también material de otros libros de su época. No libros de la Biblia, sino libros que estaban en el territorio donde él vivía en aquella época. Algunas personas se molestan, por ejemplo, cuando descubren que el libro de Apocalipsis tiene algunas frases que vienen de algunos libros que no forman parte de la Biblia. Por ejemplo, hay algunos versículos que están en Apocalipsis que vienen del libro de Enoc o el libro de Tobías, que son libros pseudoepígrafos del Antiguo Testamento o del periodo intertestamental. Sencillamente Dios le dio autorización a Juan para que Juan tomara esas frases, esas oraciones, esos conceptos de esos libros y que los incorporara como lenguaje inspirado dentro de su libro. Les voy a dar un par de ejemplos para que vean cómo el apóstol Juan usó información de otras fuentes fuera de la Biblia. En el libro de Enoc, capítulo 40 y el versículo 1, dice esto: después de esto miré y vi a miles de miles y a 10,000 por 10,000. Esa frase se usa en Apocalipsis 5:11. Y vi una multitud que no se podía contar ni calcular, que estaba delante del Señor de los Espíritus. Esta es una referencia que se encuentra en Apocalipsis el capítulo 7 y el versículo 9, y se encuentra también en Apocalipsis 5 y el versículo 11, a donde se usa la frase miles de miles y 10,000 por 10,000. Es decir, Dios permitió que Juan empleara el lenguaje de otros libros que no formaban parte del canon del Antiguo Testamento, porque Dios sabía que esas frases, esas oraciones eran de confianza y Juan las podía incorporar directamente en su libro. Tal vez 1 o 2 ejemplos más. Dice en el libro de Enoc, el capítulo 100 y el versículo 3: y el caballo andará hasta el pecho en la sangre de los pecadores. Si ustedes leen Apocalipsis 14 y el versículo 20, van a encontrar que los caballos están cabalgando en medio de sangre y la sangre llega hasta los frenillos de los caballos. Es un lenguaje muy semejante el que se encuentra en Enoc y el que se encuentra en Apocalipsis 14 y el versículo 20. Un ejemplo más, dice en el libro de Tobías, capítulo 3 y el versículo 16 y 17, Jerusalén será edificada con zafiros y esmeraldas, y sus muros con piedras preciosas, y sus torres, y con oro puro. Las calles de Jerusalén serán pavimentadas con berilo y rubíes, y con la piedra de Ofir. La piedra de Ofir es oro. Fíjense que antes de que Apocalipsis dijera que la calle de la ciudad era de oro,
El libro de Tobías mencionaba que la ciudad iba a tener piedras preciosas e iba a tener una calle de oro. Dios sencillamente permitió que Juan tomara el lenguaje de ese libro y lo incorporara como parte del registro inspirado del libro de Apocalipsis. No significa que Tobías y Enoc fueron libros inspirados, en ningún sentido de la palabra. Significa sencillamente que en esos libros había algunas frases, algunas ideas que eran de confianza, que eran la verdad, y Dios le permitió a Juan que rescatara esas joyas de esas fuentes para incorporarlas en su libro inspirado. Es decir, Juan consiguió información dirigido por el Espíritu de Dios, primeramente de otras fuentes inspiradas de libros del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Dios permitió que tomara prestado frases, oraciones, palabras de otras fuentes que no eran parte del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, Dios le dio a Juan información directa en visiones que no estaban ni en el Antiguo Testamento ni se encontraban en ningún otro libro. Es decir, Dios le dio también a Juan material fresco, material nuevo que no se encontraba en ninguna otra fuente. Es decir, que el Espíritu Santo usó tres fuentes para el libro de Apocalipsis. Uno, le dijo a Juan que usara ciertas partes del Antiguo Testamento. Dos, que incorporara frases y palabras de otras publicaciones de su época. Y en tercer lugar, Dios le dio también material directamente de visiones y de sueños que recibió. Ahora hablemos un poquito de la ética literaria de Juan. Es decir, hablemos de las costumbres que usó Juan al incorporar su material, especialmente el material que tomó prestado de otras fuentes, a su libro. Lo primero que quiero decir es que el libro de Apocalipsis, como mencionaba, usa más de 600 referencias al Antiguo Testamento. Usa también referencias de otros libros, palabras y frases de otros libros. Pero ni una sola vez el libro de Apocalipsis le da crédito a esas fuentes. En ninguna parte dice Juan, esto lo saqué de Éxodo, esto lo saqué de Enoc, esto lo saqué de Zacarías. En ningún lugar dice de dónde tomó prestado ese material. Es decir, Juan no le da crédito a sus fuentes, aunque usó prolíficamente diferentes fuentes. Podríamos tal vez entonces decir que Juan era un plagista. Es decir, que Juan tomó prestado y nunca le dio crédito a las fuentes de donde tomó prestado. Algunas personas dicen, no, pero no era costumbre en aquella época darle crédito a las fuentes que el autor usaba. Pero eso no es verdad, porque en el Evangelio según San Mateo, repetidas veces, Mateo dice, como fue dicho por el profeta Isaías, como fue dicho por el profeta Jeremías, como fue dicho por el profeta Zacarías. Es decir, Mateo le da crédito cuidadoso a los lugares de donde él adquiere su material. Pero Juan, en su libro, toma prestado de otras fuentes, toma prestado de libros del Antiguo Testamento, de otras obras literarias de su época, y nunca le da crédito a ninguna de sus fuentes. Es interesante notar que aunque Juan toma muchísimo material prestado de diferentes partes, sin embargo, su libro es una obra literaria completamente nueva. Lo importante no es que toma material prestado de otras fuentes, sino lo importante es la forma como él organiza el material que él tomó de otras fuentes. Es decir, lo importante es cómo él toma todos esos pedazos de información y los incorpora en su libro. No tenemos tiempo de demostrarlo, pero en realidad el libro de Apocalipsis sigue el orden del santuario hebreo del Antiguo Testamento. El libro comienza en el atrio, luego se mueve al lugar santo y luego se mueve al lugar santísimo, luego se cierra la puerta del lugar santísimo, caen las plagas y entonces viene Jesús a bendecir a su pueblo. Es decir, sigue el mismo orden del santuario como se encontraba en el Antiguo Testamento. Es decir, Juan toma toda esa información que adquirió y le da una organización distinta. Tal vez les puedo dar un ejemplo para que podamos entender un poquito mejor cómo fue que Juan usó el material que tomó prestado.
Quiero que se imaginen que va un constructor a Home Depot, que es un lugar donde se consiguen materiales de construcción. En realidad, imaginemos que va un constructor y luego el siguiente día va otro constructor al mismo almacén. Los dos van a construir una casa y van y compran madera, compran clavos, compran tejas, compran cables eléctricos, compran lámparas, compran concreto, arena, baldosas. Es decir, los dos van y compran de los mismos materiales. Pero lo interesante es que cuando ellos usan esos materiales para construir sus casas, cuando terminan, las casas son completamente distintas una de la otra. La clave no es que tomaron el material de la misma fuente, sino lo importante es cómo tomaron el material y lo juntaron. Es decir, que Juan tomó ese material y lo organizó de una forma distinta y escribió como resultado una obra maestra. Ahora, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico, es decir, no habla en lenguaje literal, sino en lenguaje simbólico. El libro hay que descodificarlo, el libro hay que descifrar los símbolos, hay que determinar qué significan los símbolos. Hay símbolos como, por ejemplo, el falso profeta, el dragón, la ramera, el vino de la ramera, las aguas sobre las cuales se sienta la ramera, los dos testigos, el sello de Dios, la marca de la bestia, 1260 días, 7 cuernos, 7 ojos. Todo esto es lenguaje simbólico y lo que hay que hacer es descodificar o descifrar el idioma para ver qué es lo que Dios está tratando de enseñar. Es decir, el libro de Apocalipsis, de comienzo a fin, es un libro que se presenta en terminología simbólica. Ahora preguntémonos, ¿cuál es el tema central del libro de Apocalipsis? Al examinar el libro, no cabe duda alguna de que el libro de Apocalipsis tiene un tema central que corre desde el comienzo hasta el final del libro, y es el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y en ese gran conflicto, el libro de Apocalipsis enfatiza que Cristo vencerá y finalmente destruirá a Satanás y a sus huestes. Por ejemplo, en Apocalipsis el capítulo 12, solamente como un ejemplo de los muchos que podríamos usar, encontramos la batalla de Satanás en primer lugar contra una mujer que tiene un niño en su vientre, es decir, quiere destruir al niño cuando nazca. Se le escapa el niño, que resulta ser Jesús, es arrebatado a Dios y a su trono. Y luego entonces nos dice que Satanás se lanza contra la mujer que trajo a este mundo, al niño. Y luego entonces, al final del capítulo 12, dice que Satanás se lanza en contra del remanente final de esa mujer. Y ese remanente final guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Es decir, el tema central de Apocalipsis es la gran batalla entre Cristo y Satanás y la gran victoria final de Cristo sobre Satanás junto con su pueblo. Ahora necesitamos tratar una o dos cosas más en cuanto a este primer profeta y su libro antes de pasar a hablar del segundo profeta. El libro de Apocalipsis, como mencionaba, es un libro cuidadosamente organizado. Consta de 2 mitades con un centro muy especial. La primera mitad del libro de Apocalipsis es de énfasis histórico, es decir, el énfasis está sobre la historia de la iglesia desde los tiempos apostólicos hasta el tiempo del fin. La primera mitad de Apocalipsis tiene 7 iglesias, 7 sellos y 7 trompetas. Las 7 iglesias, los 7 sellos y las 7 trompetas cubren el mismo periodo de tiempo desde los tiempos apostólicos hasta el final de la historia, pero cada serie presenta la historia desde una perspectiva un poco diferente. Es decir, que la primera mitad de Apocalipsis, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, presenta énfasis histórico.
La segunda mitad del libro de Apocalipsis, que es desde el capítulo 12 hasta el capítulo 22, se enfoca no tanto en el desarrollo histórico de la iglesia, sino que se enfoca en el conflicto y la crisis final que va a afrontar la iglesia. Por ejemplo, la última parte del libro de Apocalipsis tiene que ver con el levantamiento del dragón, el levantamiento de la bestia, el levantamiento del falso profeta, los mensajes de los 3 ángeles que van a ir a todo el mundo, el cierre de la puerta de la gracia en el capítulo 15, las plagas y el tiempo de angustia, la segunda venida del Señor Jesucristo, el milenio y luego el cielo nuevo y la tierra nueva. Es decir, que la última mitad del libro de Apocalipsis es de énfasis casi totalmente profético, se enfoca en eventos del tiempo del fin. Es decir, que Apocalipsis tiene estas 2 mitades. La primera mitad de énfasis de la historia de la iglesia y la segunda mitad enfocándose especialmente en los eventos finales. En el centro del libro de Apocalipsis se encuentran 2 capítulos muy importantes. El capítulo 10 y el capítulo 11. Estos capítulos forman el corazón del libro. El capítulo 10 habla de un librito que Dios le manda a Juan que se coma. Dice que ese libro cuando se lo coma va a ser dulce en la boca, pero cuando llegue al vientre va a ser amargo en su vientre. Y dice que Juan se come el libro, es dulce en la boca y amargo en el vientre. Después de ese episodio, Dios le dice a Juan, es necesario que vayas y profetices de nuevo. El capítulo 11 tiene un énfasis muy especial y es sobre el juicio que inicia en el libro de Apocalipsis. Por eso, en la conclusión de Apocalipsis 11:19, Juan ve el templo abierto y se ve en el templo el arca del pacto. Saben que el arca del pacto se veía cuando empezaba el gran juicio en el pueblo de Israel, lo que se conoce como el gran día de expiación. Es decir, que en el centro de Apocalipsis tenemos 2 aspectos muy importantes. Tenemos el librito, que resulta ser el libro de Daniel, especialmente Daniel 8:14, un mensaje que es dulce en la boca, pero amargo en el vientre. Y luego tenemos en el capítulo 11 el comienzo del juicio en el cielo, en el lugar santísimo, a donde se encuentra el arca del pacto. Un detalle más en cuanto a este magnífico libro de Apocalipsis. Resulta que sabemos a través de la historia eclesiástica que Satanás procuró matar a Juan antes que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Sencillamente porque uno de los padres eclesiásticos con el nombre de Tertuliano relata que en los tiempos del emperador romano Domiciano, Juan fue echado en un caldero de aceite hirviente porque quería matarlo. Pero Dios milagrosamente preservó la vida de Juan y como no pudo matarlo con el aceite, dice Tertuliano que este apóstol fue enviado a la isla de Patmos, a donde recibió la visión sobre el libro de Apocalipsis y a donde escribió su libro. Elena White, en su libro Hechos de los Apóstoles, página 455, corrobora esta tradición eclesiástica cuando dice lo siguiente: Juan fue echado en un caldero de aceite hirviente, pero el Señor preservó la vida de su fiel siervo, así como protegió a los 3 hebreos en el horno de fuego. Ahora, hemos estudiado en cuanto al primer profeta y en cuanto a su libro de Apocalipsis. Ahora quiero hablarles de otro profeta. En realidad es una profetisa con el nombre de Elena G. de White. Ella también escribió un libro muy interesante y vamos a hablar de ese libro. Se llama El conflicto de los siglos. Ahora, lo interesante es que la experiencia de Elena G. de White fue idéntica a la experiencia de Juan cuando ella estaba en visión. Permítame compartir con ustedes esta información. En primer lugar, Apocalipsis 12:17 dice que la iglesia remanente final iba a tener en su medio el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis 19:10 dice que el testimonio de Jesucristo
es el espíritu de profecía. Es decir, en la iglesia final iba a haber el mismo don que tuvo Juan, el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de profecía. Elena G. de White escribió el libro El conflicto de los siglos, pero no fue un libro escrito primordialmente para el mundo, sino que es un libro que fue escrito especialmente para miembros de la iglesia. Por ejemplo, muchas veces en sus escritos, ella se refiere a sus escritos como los testimonios para la iglesia. Es decir, la obra del profeta era dar testimonio a la iglesia. Así que así como Juan presentó su mensaje especialmente para la iglesia, Elena G. de White también presentó su mensaje especialmente para la iglesia. Otro dato interesante es que cuando Elena G. de White entraba en visión, caía como muerta. Permítame leerles una cita donde ella describe una de sus primeras visiones. Es el manuscrito 16 del año 1894. Dice ella, cuando entró en visión, pensaban que estaba muerta y velaron y lloraron y oraron por mucho tiempo. Pero para mí era el cielo, era la vida. Es decir, al igual que Juan en Apocalipsis, cuando Elena G. de White entró en visión, dice que cayó como muerta y la gente en realidad creía que estaba muerta. Los testigos dicen que Elena G. de White no respiraba, así como Daniel cuando entraba en visión no respiraba. Otro dato interesante en cuanto a Elena G. de White es que en las primeras ediciones del Conflicto de los Siglos, en una serie de libritos que se conocen como dones espirituales, es un librito en realidad que contiene el Conflicto de los Siglos en forma abreviada, tiene 219 páginas. Una vez por lo menos cada página, Elena G. de White usa expresiones tales como vi o me fue mostrado. La misma expresión que usó Juan en su libro más de 40 veces, Elena G. de White en el libro Dones Espirituales, que es el precursor del libro que tenemos hoy, El Conflicto de los Siglos, ella usó la expresión vi o me fue mostrado. Otro dato interesante en cuanto a Elena G. de White es que, aunque su mensaje fue inspirado por Dios, el mensaje le era entregado por un ángel. Se refería a su ángel como mi ángel acompañante, lo llamaba mi guía o mi instructor. Por ejemplo, Elena G. de White en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 73, dice ella lo siguiente en cuanto a su primera visión. Hasta el momento de mi primera visión, no podía escribir. Mi mano temblorosa no era capaz de sostener con firmeza la pluma. Mientras estaba en visión, el ángel, noten esto, el ángel me mandó que escribiera la visión. Mientras estaba en visión, fíjense, el ángel la mandó que escribiera la visión. Yo obedecí y pude escribir libremente, mis nervios fueron fortalecidos y mi mano se tornó firme. Interesante que el mensaje le fue impartido por su ángel acompañante. Interesante que cuando estaba en visión, el ángel le decía, escribe mientras estás en visión. Otro dato interesante en cuanto a Elena G. de White es que cuando estaba en visión le hacía preguntas a su ángel. Noten, por ejemplo, esta cita que se encuentra en Primeros Escritos, página 40. Dice ella, no podía sufrir el pensamiento de volver a este mundo tenebroso. El ángel me dijo entonces, debes volver y si eres fiel, tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Fíjense que ella le está pidiendo al ángel que la deje quedarse allá y el ángel le dice, no tienes un mensaje que impartir, tienes que regresar. Pero a Elena G. de White también se le dio el privilegio de hablar con seres de otros mundos que nunca pecaron. Por ejemplo, una vez visitó un planeta a donde le preguntó a uno de los habitantes por qué eran tanto más hermosos que los habitantes de la Tierra. Y esto es lo que le respondió ese habitante, Primeros Escritos, página 40. Le dijo, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios
y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Inclusive, la hermana White se le permitió una vez ir a un planeta a donde vio a Enoc y tuvo el privilegio de hablar con Enoc, quien fue trasladado al cielo de entre los vivos. En Primeros Escritos, página 40, Enoc, cuando ella le preguntó si ese era el lugar donde él vivía permanentemente, Enoc le contestó: no es este, mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Elena G. de White también múltiples veces en sus escritos tuvo el privilegio de hablar con el Señor Jesucristo. En Primeros Escritos, en la página 19, el Señor Jesucristo, hablando de la gloria que rodeaba a Dios el Padre, encontramos que Jesús le declaró a Elena White: si llegases a contemplar la gloria de su persona, es decir, la gloria del Padre, dejarías de existir. Es interesante que Elena G. de White también fue transportada en visión a lugares lejanos, donde le parecía que ella estaba yendo físicamente allá, pero en realidad el ángel estaba llevando su mente a esos lugares. Noten, por ejemplo, esta cita que encontramos en el libro Primeros Escritos en la página 32. Dice ella lo siguiente: pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé arrebatada en una visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad. Y algunos dicen: pero qué cosa tan rara. Pero ¿por qué es tan raro si Juan tuvo la misma experiencia? Nos dice la Biblia. Sigue diciendo: me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Levantóse ese velo y entré en el lugar santo, donde vi el altar de incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Es decir, que ella describe aquí que el ángel la arrebató y la llevó en visión a un lugar lejano, un lugar diferente de donde ella se encontraba físicamente. Dice que las cosas terrenas quedaron atrás. Una de las visiones interesantes que tuvo Elena G. de White fue la famosa visión del tren. Se encuentra relatada en Mensajes Selectos, tomo 1 y la página 41. En realidad aquí se halla también descrito cómo es que Elena G. de White experimentaba las cosas cuando estaba en visión. Dice allí: puesto que se han hecho frecuentemente preguntas en cuanto al estado en que estoy durante la visión y después que salgo de ella, diré que cuando el Señor cree oportuno darme una visión, soy llevada a la presencia de Jesús y de los ángeles y estoy completamente perdida en cuanto a las cosas terrenales. No puedo ver más allá de lo que los ángeles me enseñan. Mi atención con frecuencia es dirigida a escenas que suceden en la tierra. Fíjense que ella describe que era llevada en visión al cielo y se perdía en lo que respecta a las cosas terrenales. Y quiero decirles que decenas de testigos que la vieron en visión la examinaron mientras estaba en visión. La visión más larga de ella duró 4 horas. Y los testigos dicen que ella durante esas 4 horas en realidad no respiró ni una sola vez. Le tapaban la nariz, le ponían un espejo cerca de la boca para ver si el espejo se empañaba, la pellizcaban para ver si sentía algún dolor y nada. Es como si su cuerpo estuviera aquí y su mente estuviese en otro sitio igualito que Juan. Ahora, Elena G. de White también luchó por conseguir palabras para describir lo que Dios le mostró. Por ejemplo, en Primeros Escritos, la página 19, ella dice: no me es posible describir las maravillas que vi, porque está hablando lo que vio en el cielo. Oh, si yo supiera el idioma de Canaán, entonces podría contar algo de la gloria del mundo mejor. En la página 289 dice ella: las palabras son demasiado pobres para intentar una descripción del cielo. Siempre que se vuelve a presentar ante mi visión,
El espectáculo me anonada de admiración. Arrobada por el insuperable esplendor y la excelsa gloria, dejo caer la pluma exclamando: ¡oh, qué amor, qué maravilloso amor! El lenguaje más exaltado no bastaría para describir la gloria del cielo ni las incomparables profundidades del amor del Salvador. Igual que Juan, ella luchó por conseguir palabras humanas para describir lo que Dios le estaba mostrando. Ahora, hablemos de las fuentes literarias de Elena G. de White, es decir, ¿de dónde adquirió Elena G. de White su información? Cuando leemos con cuidado el libro El conflicto de los siglos, que es el libro del cual estamos hablando especialmente, ella notamos que adquirió mucha información de libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, tiene muchas citas de muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. Es decir, ella adquirió mucho de su material de otras fuentes inspiradas de autores que escribieron antes que ella. Pero también los que han leído el libro El conflicto de los siglos han notado que ella usa también material de otros autores que no podríamos decir que fueron inspirados. Por ejemplo, ella usa la historia eclesiástica de D'Aubigné. Usa también la historia eclesiástica de un autor con el apellido Wiley. Usó material escrito por algunos pioneros de la iglesia adventista, como J.N. Andrews, Jaime White y Uriah Smith. Es decir, ella usó lenguaje, citas de otros autores, igual que Juan también usó citas de otros autores. Dios sencillamente dirigió la mente de ella para que ella pudiera conseguir la información en otras fuentes que era de confianza, y Dios le dio permiso para usar esta información e incorporarla en su libro. Es decir, que Elena G. de White usa otras fuentes inspiradas, citas del Antiguo y el Nuevo Testamento. En segundo lugar, usa material de otros autores que Dios le dijo: esto es de confianza, puedes usarlo. Y en tercer lugar, Elena G. de White presenta en El conflicto de los siglos mucho material que no se consigue en ninguna otra parte. Es decir, es material que Dios le dio solo a ella directamente en visiones y en sueños. Por ejemplo, si ustedes leen los capítulos La liberación del pueblo de Dios, la desolación de la tierra y el fin del conflicto, en el libro El conflicto de los siglos, van a descubrir que prácticamente todo el material que ella usa en esos capítulos, ella recibió esa información directamente de sueños y de visiones. Es decir, el libro El conflicto de los siglos consta de las mismas fuentes que el libro de Apocalipsis. En primer lugar, uso de otras fuentes inspiradas que fueron escritas antes. En segundo lugar, obras o material de otros autores no inspirados, pero Dios le dijo a Elena G. de White: usa ese material porque es de confianza, lo puedes incorporar. Y en tercer lugar, material fresco, nuevo, que ella recibió en visiones y en sueños. Ahora hablemos un poco de la ética literaria de Elena G. de White. ¿Cómo eran sus costumbres literarias? En sus obras originales, porque El conflicto de los siglos que tenemos hoy tuvo un proceso de desarrollo. Primero se llamó Dones espirituales, luego después se llamó Espíritu de profecía, tomo 4, y luego entonces El conflicto de los siglos plenamente desarrollado que tenemos hoy. En las primeras ediciones del conflicto de los siglos, es decir, en Dones espirituales y en el tomo 4 de Espíritu de profecía, Elena G. de White no le dio ningún crédito a ninguna de las fuentes que ella usó. Nunca citó de dónde venía del Antiguo o del Nuevo Testamento, nunca dijo de dónde vino el material de otros autores. En el conflicto de los siglos que tenemos hoy en día, ya la gente le había dicho: es mejor que incorpores los versículos de la Biblia e incorpores de dónde estás adquiriendo el material. Y entonces ella incluyó las referencias bíblicas y también incluyó las referencias de los otros libros que ella empleaba. Pero en las primeras ediciones, ella, como Juan, no usó ninguna referencia de dónde estaba adquiriendo el material. Ahora, Elena G. de White no estaba tratando de ocultar de dónde había adquirido ese material. Algunos la acusan de plagio. Dicen: la hermana White usó citas de otros autores y nunca les dio crédito.
Bueno, tendríamos que decir entonces que Juan el apóstol también fue un plagista porque usó montones de material de otros autores y nunca les dio crédito tampoco. El hecho es que la hermana White nunca hizo esto ni lo escondió. No dijo, yo voy a tomar prestado, ojalá que nadie me descubra. Nunca fue así. Ella anunció públicamente que en el conflicto de los siglos ella estaba usando material de otras fuentes. Por ejemplo, en el conflicto de los siglos, la página 14, ella dice lo siguiente: en algunos casos, cuando he encontrado que un historiador había reunido los hechos y presentado en pocas líneas un claro conjunto del asunto, es decir, del asunto que ella había visto, o agrupado los detalles en forma conveniente, he reproducido sus palabras. No tanto para citar a esos escritores como autoridades, sino porque sus palabras resumían adecuadamente el asunto. Y luego dice, y al referir los casos y puntos de vista de quienes siguen adelante con la obra de reforma en nuestro tiempo, es decir, de otros autores, me he valido en forma similar de las obras que han publicado. Es decir, en la misma introducción al conflicto de los siglos, ella dice, yo usé material de otros autores, yo usé material de nuestros pioneros, lo he incorporado en mi libro, no porque son autoridades, sino porque lo que ellos escribieron cuadra perfectamente con lo que Dios me ha mostrado en visión. Es decir, que Elena G. White siguió un proceso muy parecido al proceso de Juan. En primer lugar, nunca le dio crédito a las personas que ella citó. Pero no podríamos decir que fue plagista porque no quería esconder ese hecho, sino que usaba el lenguaje porque habían escrito en forma fidedigna y para qué ella iba a perder tiempo escribiendo lo mismo, fresco y nuevo, si ya se había escrito. Ahora quiero decirles que el libro de El conflicto de los siglos es una obra maestra literaria. En realidad, El conflicto de los siglos es un libro de Apocalipsis descifrado o descodificado. Cuando hablamos sobre Juan y sobre el libro de Apocalipsis, notamos que el libro de Apocalipsis está presentado en forma de símbolos y de figuras. Por ejemplo, nos dimos cuenta que Juan habla del dragón, la bestia, el falso profeta, vino, aguas, testigos, marcas, sello, etc. Elena G. White no usa los símbolos, sino que ella interpreta los símbolos, es decir, ella descifra o descodifica los símbolos. El conflicto de los siglos, en otras palabras, es el libro de Apocalipsis descifrado o descodificado. En realidad, por ejemplo, ella dice, el dragón representa a Satanás y a Roma, la bestia representa Roma papal, el falso profeta representa a los Estados Unidos, el vino representa falsas doctrinas, las aguas donde se sienta la ramera representan muchedumbres, naciones, lenguas y pueblos, los dos testigos representan el Antiguo y el Nuevo Testamento, el sello de Dios representa el sábado, la marca de la bestia representa el falso día de reposo. Es decir, Elena G. White descifra el lenguaje simbólico del libro de Apocalipsis. Ahora, ¿cuál es el tema central del libro El conflicto de los siglos? Saben que es el mismo tema central del libro de Apocalipsis. En realidad, el libro El conflicto de los siglos no es un libro de historia, ni es un libro en cuanto a la historia. El conflicto de los siglos es una filosofía de la historia. Es una descripción de la gran controversia entre Cristo y Satanás y la victoria final de Cristo y su pueblo sobre las fuerzas del mal. Elena G. White en El conflicto de los siglos no solamente describe la historia, sino que habla de las causas reales de los eventos que suceden detrás de la historia. Es decir, ella explica que los eventos que suceden en la historia son solamente resultados visibles de la guerra invisible entre Cristo y Satanás en el mundo que nosotros no podemos ver. Es decir, ella está dando una interpretación de la historia, está dando las causas reales de los eventos históricos como se están realizando.
Ahora, otro detalle interesante en cuanto al conflicto de los siglos es que el conflicto de los siglos se compone en dos mitades con un centro muy especial. Es decir, el libro está organizado igual que el libro de Apocalipsis. Lo interesante es que desde la página 19 hasta la página 332 del conflicto de los siglos, usted va a notar que Elena G. White enfatiza mayormente la historia de la iglesia. Como la primera mitad del libro de Apocalipsis, la primera mitad del conflicto de los siglos enfatiza historia eclesiástica. La segunda mitad del libro del conflicto de los siglos, que son las páginas 486 hasta el final del libro, El conflicto de los siglos, encontramos que Elena G. White está describiendo casi exclusivamente eventos finales. Es decir, que igual que Apocalipsis, el capítulo 1 hasta el capítulo 9 describe historia eclesiástica y el capítulo 12 hasta el capítulo 22 describe eventos finales. El conflicto de los siglos, hasta la página 332, habla de eventos de historia eclesiástica primordialmente, y la segunda mitad del libro habla de eventos que suceden mayormente en el tiempo del fin. Eventos tales como la unión de los poderes civiles del mundo con el papado y el protestantismo apóstata. Eventos tales como los mensajes de los tres ángeles que se proclaman al mundo. Eventos tales como el tiempo de angustia, la liberación del pueblo de Dios, la segunda venida, el milenio y el cielo nuevo y la tierra nueva. Es decir, el conflicto de los siglos termina con el cielo nuevo y la tierra nueva en el mismo sitio a donde terminó el libro de Apocalipsis. Ahora, lo interesante es que en el puro centro del libro, en el mero centro del libro, El conflicto de los siglos, se encuentran dos grandes eventos que describe Elena G. White. En más de 100 páginas, ella comenta en el centro del conflicto de los siglos, en primer lugar, la experiencia de los mileritas que estudiaban la profecía del libro de Daniel y pensaban que Daniel 8:14 indicaba que Jesús iba a venir el 22 de octubre de 1844. Para ellos eso fue un mensaje dulce de que Jesús iba a venir en poder y gloria el 22 de octubre de 1844. Pero todos sabemos que Jesús no vino y como resultado tuvieron un grande y amargo chasco. Es decir, habían estudiado el mensaje del libro de Daniel, lo habían asimilado, era dulce porque esperaban que Jesús iba a venir, pero se tornó amargo porque el Señor Jesucristo no vino. Eso se encuentra en el centro del conflicto de los siglos y también se encuentra en varios capítulos en el centro del conflicto de los siglos una descripción del juicio que comenzó en el cielo el 22 de octubre de 1844. Es decir, los dos aspectos que están en el centro del libro de Apocalipsis están en el centro también del libro El conflicto de los siglos. Es decir, que el conflicto de los siglos tiene una sección histórica, tiene un centro muy especial que tiene que ver con el chasco y el juicio y luego eventos finales. De la misma manera como Juan presentó su libro, Historia Eclesiástica, eventos finales y un centro que se compone del libro que es dulce y amargo y del inicio del juicio en el santuario celestial. Ahora, lo interesante es que Satanás también trató de matar a Elena G. White inmediatamente antes que Elena G. White escribiera el libro El conflicto de los siglos. Elena White recibió el 14 de marzo de 1858 su famosa visión del conflicto de los siglos en la ciudad de Lovett's Grove, en el estado de Ohio, en los Estados Unidos. Por más de 2 horas, Elena G. White presenció en visión el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Cuando salió de visión, ella y su esposo se montaron en el tren para viajar de regreso a su casa en Battle Creek, Michigan, y decidieron parar en la ciudad de Jackson, a donde tenían unos amigos de apellido Palmer. Mientras iban en el tren, Elena White dice que hablaba con su esposo sobre los planes que tenían de publicar la visión del conflicto que ella había tenido en ese servicio fúnebre en Ohio. Cuando estaba sentada en la cocina de la familia Palmer, le voy a describir ahora lo que sucedió con ella. Se encuentra
en el libro Reseñas Biográficas de Elena G. de White, página 338, dice Elena G. de White esto: habíamos estado en la casa por un corto tiempo, cuando mientras conversaba con la hermana Palmer, mi lengua rehusó pronunciar lo que deseaba decir y parecía estar pesada e insensible. Una sensación extraña y fría me afligió el corazón, pasó por mi cabeza y a lo largo de mi costado derecho. Estaba teniendo un derrame por esta descripción. Sigue diciendo: por un tiempo estuve insensible, pero fui levantada por la voz de oración ferviente. Procuré usar mis extremidades izquierdas, pero estaban perfectamente inútiles. Por un corto tiempo no esperaba vivir. Ahora podríamos decir, bueno, ella sencillamente tuvo un derrame, tuvo un stroke, tal vez porque no tenía una buena constitución fisiológica. Pero en realidad, unos pocos meses después, encontramos que Dios le reveló a ella lo que había pasado en la ciudad de Jackson. En el mismo libro, Reseñas Biográficas de Elena G. de White, página 339, explica ella había ido a la casa de una hermana Hutchins, porque la hermana estaba enferma y le habían pedido que fuera para orar con ella. Dice ella lo siguiente: mientras estaba orando por ella, el poder de Dios reposó sobre todos, y al caer sobre mí, fui arrebatada en visión. Es decir, cuando el Espíritu y el poder de Dios cayeron sobre ella, fue arrebatada en visión. En esa visión se me mostró que el ataque repentino que tuve en Jackson era la intención de Satanás quitarme la vida a fin de impedir la obra que iba a escribir. Pero los ángeles de Dios fueron enviados para rescatarme. También vi, entre otras cosas, que iba a ser bendecida con mejor salud que la que tenía antes del ataque en Jackson. Es decir, Satanás procuró matar a Elena G. de White para que no pudiera escribir este magnífico libro, El conflicto de los siglos. En cortas cuentas, mis queridos amigos, este libro explica las profecías de una forma que todo el mundo necesita comprender. El libro El conflicto de los siglos es una explicación del libro de Apocalipsis, una amplificación del libro de Apocalipsis, detalle por detalle, ya no en forma simbólica, sino en un lenguaje claro que todos pueden comprender. Por esa razón, el diablo quería impedir que se escribiera este libro, porque el diablo odia este libro porque muestra y revela sus artimañas y sus estrategias en estos últimos días. Si usted desea recibir un ejemplar, puede escribirnos a la dirección que aparece en pantalla al final de esta presentación.